Segunda mitad en Sobre la Tierra, ya estamos en el estudio con Emilia Giustiniani, es docente de la Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos en la FAUBA, becaria doctoral en el Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología, Desarrollo Rural del CONICET y la Universidad Nacional de Río Negro de Bariloche. Emilia está en el estudio, gentilmente se acercó, para contarnos acerca de la intensificación de la secuencia de cultivos y cómo son útiles para preservar la salud de los suelos y lograr sistemas más sostenibles. Gracias por estar en Sobre la Tierra, ¿cómo andas? Buenas, ¿cómo andan? Muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por venir. ¿Querés contarnos qué es la intensificación de la secuencia de cultivos? Bueno, la intensificación de la secuencia de cultivos es la inclusión de una mayor cantidad de cultivos a lo largo del año, es decir, en contraposición a un monocultivo de soja, es decir, incluir un solo cultivo del año, intentar que el suelo quede cubierto la mayor cantidad de meses a lo largo del año. Esto que beneficios puede traer, por un lado, por ejemplo, evitar procesos erosivos, es decir, momentos en el que el suelo puede estar descubierto y venga una lluvia y erosione ese suelo. Entonces, por un lado eso, por otro lado, al haber una mayor cantidad de cultivos a lo largo del año, hay raíces vivas que están, por ejemplo, tirando exudados en el suelo, fomentando que haya una mayor actividad biológica. Esto genera un mayor aporte de carbono, también el residuo de cultivo se incorpora después al suelo, genera mayor aporte de carbono. Entonces, genera múltiples beneficios que eso es lo que estamos estudiando. Cuando vamos por la ruta con los chicos viajando a algún pueblo acá por cercano, vemos mucho monocultivo. La secuencia esta que estás mencionando es una cosa que sucede cada vez más, está más o menos. Y es la idea, sí, los productores lo están incorporando, sobre todo porque los procesos de degradación de suelo son cada vez más evidentes. Entonces, es una gran alternativa para evitar que esto suceda. Bien. ¿Nos quieren contar qué estudiaron en el trabajo directamente? Sí, lo que hicimos fue con mis dos directores, Felipe Kramer Brents y Lucas Garibaldi, hicimos un metaanálisis, sí, que lo que hace un metaanálisis es básicamente analizar de forma cuantitativa muchos estudios. Nosotros reunimos 36 estudios que hablaban de esto, de la intensificación de la secuencia de cultivos y el efecto que tiene en el carbono orgánico y la estabilidad estructural de suelos de la región pampeana. Entonces, con el metaanálisis lo que pudimos evaluar era analizar cómo era ese efecto, ¿sí?, de incluir más cultivos a lo largo del año y tener una medida cuantitativa, ¿sí? Eso se diferencia de por ahí un review, que es algo más cualitativo. El metaanálisis te permite tener números, ¿sí?, usar herramientas estadísticas para hacer el trabajo. Estas dos variables que mencionaste, ¿por qué te enfocaste en esas dos? En nuestro grupo de trabajo, de investigación, solemos usar mucho el carbono orgánico y la estabilidad estructural, porque son dos variables que hablan de la salud del suelo. Están las dos además muy vinculadas entre sí y son sensibles a las prácticas de manejo. Entonces, queríamos ver cómo esta práctica de la intensificación actuaba sobre estas dos variables. El carbono por ahí es más conocida, la estabilidad estructural es qué resistencia ofrece ese suelo a factores de agresión externos, como pueden ser, por ejemplo, una lluvia. Justo te iba a preguntar algo de eso. Como para estudiar la estabilidad, tenés que agarrar una porción de suelo y atacarla con métodos químicos. ¿Cómo haces? Hay muchas metodologías. Nosotros la que más usamos se llama Levissonet. Y lo que haces básicamente es simular estos agentes de agresión. Por ejemplo, lo que hacemos es sumergir un agregado en un vaso con agua destilada y se evalúan distintos factores de agregación de los agregados y, por ejemplo, se evalúa una cuestión que es muy importante en los suelos de la región pampeana, que es el estallido. Entonces, lo que se ve es, cuando el agregado vos lo sumergís rápidamente en el agua, que eso genera que el aire que está dentro del agregado no pueda salir. Entonces, los agregados más susceptibles suelen estallar. Claro. Me salía estallar. Y entonces, eso es básicamente lo que hacemos, pero sí, es una metodología que lleva bastante tiempo, pero que los resultados están muy buenos para las cosas que evaluamos. Nos diste. A primera medida, vos cuando ya vas a buscar el suelo, clavás la pala o ya te das cuenta si está bravo o no, ¿no? O después, siempre en el laboratorio, que decís, me equivoqué o flashé.
No, sí, es verdad que en el campo uno ya puede percibir un montón de cosas. De hecho, hay muchas metodologías de evaluación de la estructura del suelo que usamos que son a campo. Pero bueno, esta justamente de evaluar la estabilidad estructural del método de Levissonet es en el laboratorio. Pero sí, hay muchas otras que se pueden hacer a campo. Bien, ¿y qué resultados obtuviste? Bueno, lo que vimos fue que efectivamente la intensificación de la secuencia de cultivo tiene un efecto positivo tanto en el carbono orgánico como en la estabilidad estructural de los suelos de la región pampeana. Vimos también, también algo bueno del metaanálisis es que te permite, más allá de este efecto general, que digo, bueno, sí, tuvo un efecto positivo en el carbono y en la estabilidad estructural, te permite desagregar, por ejemplo, en los distintos tipos de suelos. Entonces, ver ese efecto en suelos de textura más fina, en suelos de textura gruesa. Y lo que vimos es que en los suelos de textura fina el aumento en el carbono orgánico fue mayor que en los suelos de textura gruesa. Esto, bueno, se debe a que tiene un mayor porcentaje de arcillas y estas arcillas permiten, digamos, por decirlo de alguna forma, pegar ese carbono, ¿sí? Entonces estos suelos tienen una mayor capacidad de capturar el carbono que genera los residuos de los cultivos que quedan. Y bueno, y después también, por ejemplo, otro resultado que tuvimos es que la estabilidad estructural fue mayor en suelos de textura gruesa, en contraposición a lo que pasó con el carbono. Bueno, y eso nosotros se lo atribuimos, lo interpretamos como que los suelos de textura gruesa que dependen más de factores bióticos para su agregación, ya que los factores abióticos, que por ejemplo como la textura, que no tienen tanta arcilla, entonces, bueno, necesitan más de estos factores bióticos como los que genera la intensificación de la secuencia de cultivos, para agregarse. Entonces, bueno, ahí el efecto que vimos fue mayor. También una cosa interesante fue que las secuencias más largas, es decir, los estudios que evaluaban secuencias de más de 9 años, por ejemplo, eran los que tenían un mayor efecto. Entonces, esos resultados están buenísimos porque, bueno, está bien hacer la práctica, incorporar esta intensificación, pero bueno, hay que sostenerla a lo largo del tiempo también. 9 años, es un montón. Es un montón, sí. Bueno, eso por otro lado. Después también el tema de las gramíneas, sí, que aquellos estudios que incorporaron una mayor cantidad de gramíneas, el efecto era mayor, sí, o sea, tenían un mayor aumento, secuestraban más carbono y tenían una mayor estabilidad estructural. ¿Eso va puntualmente con maíz o estudiaron otra? Maíz, trigo, sí, las dos. O sea, son las dos que más se dan en la región que estudiamos. ¿Algunos cultivos de cobertura, por ejemplo? También cultivos de cobertura, también sí, los estudios en realidad por ahí se usaban cobertura, usaban mucha más vicia, ¿sí? Alguna leguminosa, pero bueno, las secuencias más comunes sí eran maíz, trigo, soja, sí. Bien, me quedé pensando cuando hablaste de la textura y te referías a factores bióticos, quiere decir que también fauna, lo que es lombrices, bichos y demás, favorecen a... Sin duda, sí. O sea, cuando uno habla de la agregación del suelo, sí. Justamente quienes colaboran a que haya una estabilización de esos agregados que se forman es la actividad biológica, es decir, los microorganismos del suelo, tanto meso, micro, macrofauna, sí, también las lombrices ayudan a eso, que son macrofauna, y también lo que decía antes de las raíces, sí, los exudados, estos escupitajos que las raíces tiran al suelo, ayudan a que se forme esta estructura, claro. Haya una mayor agregación. Claro, ¿y eso lo estudiaron a nivel profundidad también o hicieron...? Sí, vimos distintas profundidades, eso es verdad, me olvidé de mencionar, y vimos, por ejemplo, en el carbono orgánico, el efecto era mayor en los primeros centímetros, que esto se puede ver porque, bueno, se puede deber a que los residuos del cultivo quedan en superficie y, bueno, hay un mayor aumento del carbono del suelo en los primeros centímetros, pero sin embargo, con la estabilidad estructural vimos que el efecto era mayor en la parte subsuperficial, y eso, bueno, discutiendo ahí con mis directores, que son los otros autores del trabajo, pensamos que también se podía deber a que, si bien la intensificación está buenísima, trae un montón de beneficios, también tener una mayor cantidad de cultivos a lo largo del año implica un mayor tránsito de maquinaria, es decir, necesitas que más tiempo, o sea, más veces a lo largo del año esté la maquinaria pasando por el campo, y eso también genera un impacto negativo en el suelo. Entonces, bueno, también estamos evaluando ese efecto que puede ser perjudicial, ¿no?
espectacular. Entiendo que esto también forma parte de lo que charlan después de que ven los resultados. ¿Querés contarnos otras implicancias o otras cosas que hayan charlado con el grupo? Sí, bueno, algunas ya las fui mencionando, esto de mantener, más allá de la práctica, mantenerla a lo largo del tiempo, esto que digo de estudiar de forma, digamos, como integradora, ¿sí? Por un lado es buenísimo, hay un mayor aporte de residuos al suelo que se incorporan y que aumentan el carbono, pero bueno, también tenés un mayor tránsito de maquinaria, entonces bueno, si hay un mayor tránsito de maquinaria, también estaría bueno ver cómo es ese tránsito, en qué momento se hace, ¿no? Para evitar, reducir la degradación de ese suelo. Y bueno, también lo que estamos haciendo ahora, más allá del metaanálisis, es en el INTA Oliveros, un ensayo con distintos tratamientos donde evaluamos diferentes prácticas, la intensificación de la secuencia de cultivo, incorporando cultivos de cordura, pero también vemos cómo, por ejemplo, el uso del ganado afecta el carbono, la estabilidad estructural, el uso de insumos, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos distintos tratamientos que le llamamos agricultura regenerativa o agroecología, entonces distintos manejos y distintos manejos que queremos ver cómo actúan en estos indicadores que hablan de la salud del suelo. Cuando estabas mirando los resultados o bueno, pensando en las implicancias, ¿alguna de las cosas que viste te sorprendió? ¿O en general era como, bueno, cumplió lo que vos pensabas que iba a suceder? Sí, o sea, esperábamos que se dé así el resultado, pero bueno, creo que está bueno porque si bien, o sea, haciendo la revisión uno veía de forma aislada en muchos trabajos que hablaban de estos efectos, creo que lo potente del metaanálisis es decir, bueno, en un montón de estudios que se hicieron de diversas formas, porque cada investigador tiene su forma de hacerlo, ¿no? Y en suelos variados de la región, el resultado fue este y fue contundente, el aumento fue notable del carbono y la estabilidad estructural. Entonces, bueno, creo que la gran conclusión es esa, como mensaje potente para los productores para que empiecen a introducir esta práctica. Y después, esto, bueno, como las gramíneas, la importancia de incorporarlas. Después, lo de las texturas por ahí era bastante esperable que los suelos con mayor cantidad de arcillas puedan tener una mayor captura de este carbono. Pero bueno, eso, como que creo que está bueno para generar un mensaje y que haya una mayor adopción de esta práctica que creo que es súper importante para nuestra gran zona productiva del país. Para empezar a cuidar los suelos, ¿no? Y evitar que se sigan degradando de la forma en la que está sucediendo. Recuerdo que en otros programas que hablamos de carbono también nos había contado, no sé si vos lo estudiaste, que también cambiaba con la historia de ese suelo y con el contenido de carbono inicial. Sí, eso no sé si vos lo viste. Eso también lo vimos, sí. Bueno, lo que pudimos ver que los suelos que tenían un menor contenido de carbono tenían un mayor aumento, o sea, su respuesta era mayor, ¿sí? Ante la intensificación de la secuencia de cultivo. Muchos autores hablan de lo que es la saturación, ¿no? Entonces están como más lejos del déficit de saturarse. Igual hay muchos trabajos de gente de la Facu que ya habla de que los suelos de la región estarían lejos de esa saturación. Entonces, pues podemos seguir almacenando carbono y haciendo prácticas que generen un mayor almacenamiento que todavía tenemos para rato. Claro, es que a mí me parece re importante, porque en los suelos que sabemos que están degradados en materia orgánica es un aliciente para utilizar intensificación, ¿no es cierto? Sin dudas, tal cual. Buenísimo. ¿Cómo sigue tu trabajo con respecto a esto? Bueno, si es que vas a seguir haciendo algo. Sí, claro, todavía queda mucho. Bueno, lo que les contaba del ensayo que estamos haciendo en el INTA Oliveros, junto con mucha otra gente de ahí de la experimental que nos ayuda siempre y que también otros investigadores que están mirando más allá del suelo, otras cuestiones de esos sistemas productivos que estudiamos. Hacer un montón de determinaciones en el laboratorio y después, analizar esos resultados y sacar conclusiones, porque la idea de mi tesis, lo que aspiramos con mis directores también es
poder generar recomendaciones de manejo, ¿no? Como qué prácticas son las mejores, por decirlo de alguna forma, para generar que los sistemas puedan seguir teniendo un buenos rendimientos, pero que al mismo tiempo preserven la salud del suelo. ¿Dónde queda esta estación que mencionaste? INTA Oliveros queda muy cerquita de Rosario, es a 40 minutos de Rosario. No, pues hace poco vino María Eugenia Villeri también a contarnos que estaba laburando en esa zona. Sí. Entiendo que también te mencionaron en la entrevista, así que Sí, es un equipo es colega mía. grande que está laburando junto a los productores en esa zona y me parece, bueno, es una zona muy importante de la producción agrícola. Tal cual. Sí, Pito estuvo trabajando ahí con productores agroecológicos y convencionales y comparando también, como evaluando distintos indicadores de la salud del suelo y viendo qué diferencias había entre estos dos manejos. Y bueno, sí, siempre trabajamos de forma conjunta en la cátedra, intentando complementarnos. Y recién en la introducción mencionamos que estás trabajando en el sur. Sí. ¿Cuál es el vínculo entre eso y tu trabajo, el trabajo que viniste a contar acá? Bueno, en el sur también estamos viendo el efecto de lo que llamamos la intensificación ecológica, o sea, la intensificación de la secuencia de cultivo sería una de las prácticas que está dentro de lo que es la intensificación ecológica. La intensificación ecológica hablamos como en contraposición a lo que es la agricultura convencional y intentando usar prácticas que minimicen el uso de insumos sintéticos, que minimicen los disturbios en el suelo, que aumenten la diversidad de los sistemas productivos. Y bueno, en Bariloche, allá donde estoy, los sistemas de cultivo extensivos no son tan comunes, entonces para trabajar, digamos, con producciones del lugar, decidimos ir a producciones hortícolas, ¿sí? Intensivas, que es lo que hacen los productores de ahí, y lo que hacemos es evaluar el uso de distintas prácticas, por ejemplo, el uso de abonos orgánicos, el uso de la labranza, el uso de los cultivos de cobertura también en las huertas, y ver cómo eso actúa en los mismos indicadores que estamos midiendo en la región pampeana. Igual cambia mucho, ¿no? La cuestión de la textura y demás. Sí, sin dudas. Ahí son suelos volcánicos, claro. Son andisoles, y sí, está bueno también eso, como me gusta el desafío de la tesis de evaluar el efecto de estas prácticas en suelos que son muy distintos, y bueno, vamos a ver los resultados que nos dan. Claro, tienen que tener ahí también problemas por el uso de insumos químicos y demás, ¿no? Como otros problemas por ahí que están a otro nivel que los de la zona de Santa Fe. No sé. Sí, ahí justamente en Bariloche los productores hortícolas tienen como una cultura son como de poco uso de insumos químicos. Y entonces ahí hay mucho el agregado de abonos orgánicos, ¿viste? Compost que ellos generan en la casa, o bosta de chivo, de algún animal que ellos tengan en la granja, y lo incorporan al suelo, pero son como muy conscientes de eso, de no usar químicos, porque saben que después son huertas pequeñas y esa verdura es la que ellos terminan comiendo. Qué espectacular, aparte de laburar con la montaña de fondo. Sí, hermoso. Con todo respeto con la pampa, ¿no? La queremos también. Sí. Bueno, Emilia, fue un placer tenerte acá en el programa. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes, un placer, gracias por invitarme, y bueno, y felicitaciones por el programa, que siempre es muy lindo e interesante escucharlos. La próxima vez que estés en Buenos Aires, estás invitada, por supuesto. Buenísimo, a ver si tenemos más resultados para contar, ojalá que sí. Exacto. Bueno, vamos a un corte y volvemos con el cierre del programa.